Quiero comenzar este video dejando en claro que yo no vengo a desprestigiar, menospreciar y tampoco a dar mensaje de odio hacia ninguno de los Star Talents que dieron y prestaron su voz para la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. También que claramente este video va a contener spoilers de la película, así que si no la has visto, será mejor que cierres este video. Pero reitero, no vengo a desprestigiar ni a dar mensaje de odio hacia ninguno de los Star Talents, ¿ok? Ahora sí, comencemos desde el principio. Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela de esa película del 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse, la cual revolucionó la industria del cine y de la animación a como la conocíamos tanto los espectadores como las mismas productoras de cine. Desde que esta película se confirmó, generó mucha intriga, muchas dudas sobre qué es lo que iba a abarcar. Claro que conforme pasó el tiempo, todas estas dudas se fueron aclarando y se nos fue diciendo y confirmando que a lo largo de la cinta veríamos a muchísimas versiones de Spider-Man. Entre ellas, la primera que se llegó a confirmar fue la versión de Spider-Man de la serie japonesa del personaje, la cual por cierto no aparece en la película. Y así fue pasando, desde el 2018 hasta el actual 2023, fue saliendo información acerca de la película. Ahora nos brincamos unos cuantos años a hace un par de semanas, cuando Sony Pictures México reveló y confirmó que parte del casting de doblaje para la película sería nada más y nada menos que hecho por Star Talents, o, válgame la redundancia, influencers, los cuales prestarían su voz para algunas de las versiones multiversales del Arácnido. Claro que esto causó mucha polémica respecto a la decisión de Sony Pictures por ese movimiento, digamos, tan arriesgado. Todo porque la gente empezó a asustarse de qué tan bueno podría ser el producto final respecto al doblaje hecho por estos Star Talents. Tendría sentido, estamos acostumbrados a que actores de doblaje con años de experiencia hagan estos trabajos, y que no los incluyan es un poco extraño, pero claro, todo esto fue por un movimiento de marketing para promocionar aún más la película, aunque ciertamente yo creo que la película se promocionaba ya por sí sola. Claro que entre los nombres más sonados y que a la gente más les asustaba que dieran su voz eran Andrés Navi, de el cual la gente empezó a suponer que le podría dar él la voz a Espectacular Spider-Man, quién sabe por qué, cuando él ni siquiera había dicho nada, y no fue hasta después cuando él empezó a tomarlo como burla para los demás, para que la gente se asustara, cuando él no le iba a dar la voz. Claro, él le terminó dando la voz a Spider-Man del universo de Lego, el cual, por cierto, la verdad es que su trabajo ahí espectacular, increíble. La verdad es que me fascinó mucho la actuación que tuvo para el Spider-Man de Lego. Es una voz que cuadra perfectamente con este personaje. Y el otro era Juan Guarnizo. Claro que los demás también sonaban mucho, pero pues estos dos en particular era porque sus Spider-Mans no habían sido confirmados, a diferencia de, por ejemplo, Pipe Punk, que su Spider-Man ya había sido confirmado, Spider-Metro. Pero claro, era una versión exclusiva, digámoslo así, para la película. Entonces, cualquier voz que hubieran elegido para esa versión hubiera quedado bastante bien, ya que no tenemos un historial con esa versión. Al igual, bueno, un poco caso contrario con el Spider-Man de Lego, el cual sí tuvo a un actor de doblaje. En Lego Marvel's Super Heroes, para consolas, el videojuego, tuvo a su actor de doblaje para Spider-Man de Lego. ¡Wow! Es mucho para llevar el subterráneo a Bugle. Creo que tendré que entrar luchando. Los Vengadores son excelentes para hacer un desmadre. Pero obviamente, como el actor y claro, la voz no es tan popular ni tan reconocida entre los fanáticos del personaje, no tuvieron ningún problema con poner a otro. Y claro, no hay ningún problema, y como dije, queda bastante bien la voz de Andrés Navi. Por el tipo de tono que tiene, encaja y cuadra muy bien para una versión muy cómica de Spider-Man. Un estilo como muy al universo de Spider-Ham, es lo que vendría siendo el universo de Lego para las películas. Pero damos un giro de 360 grados, ya que Juan Guarnizo no tuvo, digamos, esa misma suerte, entre comillas, de que le tocaron un Spider-Man nuevo para esta película. No, a él le dieron la oportunidad de darle voz nada más y nada menos que a Espectacular Spider-Man. Así es, ese tan amado y recordado personaje de la serie que parecía que estaba totalmente basada en la trilogía de Tobey Maguire.
donde nos exploraban un poco más cómo fue la etapa juvenil de la misma versión, porque seamos sinceros, la verdad es que la serie parece que está bastante adaptada a las películas de Raimi. Entonces, el Spider-Man que le toca a Juan Guarnizo no es cualquiera, es un Spider-Man con muchísimo peso y muchísimo pasado detrás de él. No es cualquier versión del personaje, es una versión que, como la gran mayoría, marcó a toda una generación, en la cual yo mismo me incluyo. Yo a veces llegaba a salirme de la escuela para poder ver y no perderme ningún capítulo de la serie, de la cual en parte no me siento tan orgulloso, pero son cosas que uno hace por amor a este tipo de versiones, a las versiones que uno sienten que lo representan más que otras. Claro, en mi opinión, para mí, Spectacular Spider-Man es la mejor adaptación animada del personaje, y lo mantengo incluso después de haber visto Spider-Man Across the Spider-Verse, pero como digo, esa es solo mi opinión, habrá gente que no esté de acuerdo, es totalmente normal, no todos vamos a tener las mismas opiniones y eso no tiene nada de malo. Pero volviendo con el tema de Juan Guarnizo, antes de yo entrar a ver la película ya me habían dicho que él le daría la voz, pero es que el problema no es que él le dé la voz a Spectacular Spider-Man. El problema que la gente tenía con los Star Talents era de que no dieran la talla para los personajes, de que no hicieran un buen trabajo, que hicieran un trabajo mediocre y muy vacío, sin sentido y sin amor hacia el personaje. Vaya, ese es realmente el problema que la gente llegaba a tener con los Star Talents. La verdad es que yo no tuve ningún problema con ninguno de los Star Talents. La verdad es que a lo largo de la película, cuando aparecen sus voces, ni siquiera notas que están ahí, ya sea porque pasan un poquito más desapercibido o simplemente las voces cuadran bien con las versiones que están ellos tratando de adaptar. El problema que yo tuve es que al momento de ver y escuchar la interpretación de Juan Guarnizo como Spectacular Spider-Man, me dejó muchísimo que desear, porque la verdad es que a mi punto de vista no siento que se haya esforzado lo suficiente para este papel. La verdad es que él dio su voz 100% al nativo, como es su voz. No intentó modificarla un poco como llegan a hacer muchos actores de doblaje, porque recordemos, no es un Spider-Man cualquiera, es un Spider-Man que ya tenía un actor de doblaje definido y con un pasado, pero claro, se entiende que no pudieran meter al actor de doblaje original, tuvo problemas por acoso y demás cosas, estaba vetado del doblaje, por lo mismo no le dio la voz a Tobey Maguire en Spider-Man No Way Home, y ahí es donde entró Víctor Ugarte, una persona que ya tenía experiencia doblando al personaje y que queda bastante bien. Pero aquí volvemos a lo mismo, Juan Guarnizo no es alguien que haya tenido experiencia con el personaje doblándolo, ni muchísimo menos, así como muchos de nosotros era simplemente un fan más cumpliendo un sueño, pero no solamente se trata de que él cumpliera su sueño, sino que cumpliéramos todos nuestro sueño de poder volver a ver a Spectacular Spider-Man de regreso a la pantalla, porque es algo que estuve viendo en muchos comentarios que le hacían hate a Juan Guarnizo respecto al tema, personas que se involucraban y lo intentaban defender diciendo es que él está cumpliendo su sueño, déjalo en paz, y sí, se entiende. ¿Quién más no quisiera tener la oportunidad de doblar a un Spider-Man en la versión de su idioma original? Yo creo que todos, independientemente de que digamos, no, es que si ya tiene un pasado. Porque no hay que negarlo, si ustedes les hubieran dado la oportunidad de doblar Spectacular Spider-Man, a pesar de saber que tenía un pasado y ya tenía un actor de doblaje definido, aún así hubieran querido intentarlo. Pero es que si lo vas a intentar, al menos tienes que dar la talla, tienes que dar más de tu 100% para llenar los zapatos de Spectacular Spider-Man. Porque repito, no es cualquier versión de Spider-Man. Y yo estoy seguro de que Juan Guarnizo lo sabía perfectamente. También no sabemos en qué condiciones Sony los llamó para hacer estos doblajes. Tal vez fue de último momento, o tal vez tenían más tiempo para prepararse. Tal vez ni siquiera les hicieron una inducción hacia el doblaje para que pudieran dar la mejor interpretación posible. Y tal vez solamente los lanzaron a la cabina a grabar sus voces. No lo sabemos. Los únicos que lo saben son ellos y el mismo Sony. Pero la verdad es que si sí les dieron la oportunidad de prepararse, si les dieron una inducción al doblaje y Juan Guarnizo no la aprovechó, la verdad es que me parece muy egoísta de su parte. También que haya querido pensar que dejarle su voz al nativo al personaje solo para restregársela a sus haters como de mira, yo aquí estoy dándole la voz espectacular, también me parece algo muy egoísta, porque recordemos, no era solamente su sueño, sino el sueño de todos los demás, y yo estoy seguro que él lo sabía. Vuelvo a lo mismo, no estoy desprestigiando su trabajo, no estoy diciendo que sea un pésimo trabajo, porque obviamente puso de su parte, hizo un esfuerzo para este doblaje. No podemos decir que es malo, horrible, desastroso. Ha habido doblajes muchísimo peores. Simplemente lo que digo es de que pudo haberlo hecho muchísimo mejor. Pudo haberse empeñado más
pudo haber trabajado más duro, pero vuelvo a lo mismo, no sabemos en qué condiciones fue todo esto de los Star Talents, porque al final de cuentas lo que le está pasando ahorita con todo esto del hate, que seguramente no le importa, pero es un caso muy similar a todo lo que vemos a lo largo de la película de Across the Spider-Verse, como Miguel O'Hara desprestigia, menosprecia y da mensaje de odio hacia Miles Morales porque él nunca debió haber sido Spider-Man. La araña que lo pica ni siquiera era de su dimensión. Una anomalía en el Spider-Verse prácticamente. Podríamos ver a Juan Guarnizo como la anomalía en el doblaje con los Star Talents, porque les digo, de todos los demás todo bien, pero de Juan Guarnizo yo siento que pudo haber dado más, porque sé que pudo haber dado más y me hubiera gustado ver una interpretación increíble de él y que callara la boca de todas las personas que no creían en él. Pero esto no se trata de que él tenga que demostrarle algo a la gente, claro que no, sino que él se demuestre de que es totalmente capaz de llenar los zapatos de una versión tan pesada como lo es Spectacular Spider-Man, así como cualquier otro si hubiera tenido esa oportunidad, porque repito, no se trata de que los Star Talents hayan dado la voz, sino de que realmente pudieran llenar los zapatos de las versiones que estaban haciendo. Claro que Juan Guarnizo la tuvo más difícil porque es una versión muy pesada del personaje. Navi, una versión de Lego poco explorada, fue más fácil para él. Pipe Pong sobradísimo, una versión nueva que nadie conocía, totalmente entendible. Pero Guarnizo, Spectacular Spider-Man, algo muy difícil, pero si no dio su 100% sabiendo que hay tanta gente que lo ama, de verdad es que me da mucha pena que haya hasta cierto punto desaprovechado tan increíble oportunidad, porque darle la voz a un personaje es un honor increíble, y más si es un personaje que amas, pero imagínate que te den a ti una oportunidad y no des todo de ti al momento de grabarlo. Digas, no, le voy a dar mi voz como tal, aunque sé perfectamente que este Spider-Man tiene una historia ya establecida con una voz. Al menos tratas de modificarla un poco. Tratas de, tal vez no imitar la voz del actor original, pero hay tantas personas en YouTube que hacen sus propios doblajes para sus versiones favoritas y tratan de alterar un poco para que cuadre más con el personaje. Es como si me dijeras que Andrés Navi también le va a dar voz a Thanos, simplemente es algo que no cuadraría por el tipo de personaje que es Thanos. Sé que es un caso muy contrario y un poco distante a lo que estamos mencionando en el video, pero creo que se entiende perfectamente. Claramente pudo haberlo hecho mejor y puede hacerlo mejor. Me gustaría verlo nuevamente en Spider-Man Beyond the Spider-Verse, nuevamente como espectacular, pero esta vez dando todo de sí mismo, que la rompa y que calle la boca de todas las personas que lo criticaron, no por demostrarle a los demás, sino para mostrarse a sí mismo de que es 100% capaz de llenar los zapatos de una versión tan pesada como lo es Spectacular Spider-Man. Y como comenté al principio del video, mi intención no es menospreciar su trabajo, porque como dije, hizo un esfuerzo, se tuvo que esforzar al menos un poco para lo que hizo, pero como menciono, a mí me dejó mucho que desear y me hubiera gustado que hubiera podido dar más. Pero repito, no sabemos en qué condiciones fue todo esto del doblaje de los Star Talents. Por eso menciono, me gustaría poder verlo una vez más y que reinvente la voz de Spectacular Spider-Man, una voz increíble que nos deje saciados totalmente a nosotros, los fanáticos de Spectacular, a todos los amantes de este personaje, que nos llene por completo y quedemos satisfechos, que salgamos de la sala de ver Beyond the Spider-Verse, digamos, no es la voz original, pero me encantó cómo quedó, así como cuando salimos de ver No Way Home y ver que Víctor Ugarte era el que le daría la voz a Tobey Maguire, que al principio a mí tal vez no me convencía mucho, pero salí de verla y dije, ¿sabes qué? Sé que no es la voz original y me hubiera gustado ver la original, pero quedo muy satisfecho con el resultado. No es mi intención ofenderlo en ningún momento. Simplemente intento hacer una crítica constructiva para que si le dan la oportunidad para darle nuevamente la voz, de todo de sí mismo. Tal vez diría que me gustaría que Juan Guarnizo viera el video para que pudiera, no sé, ver tal vez en qué se equivocó, en qué puede mejorar. No soy un experto del doblaje, no soy un actor de doblaje. Claro que he tenido algunos fan-dubs en el canal, pero simple y por mera diversión. Es muy distinto hacer eso a que te llamen y que hagas un doblaje para una película. Al final de cuentas, todo esto puede quedar como una moraleja, como una enseñanza que nos podría dejar Spider-Man, algo que nos deja Spider-Man Into the Spider-Verse, que es algo que la gente llegó a olvidar en algún momento, cuando se reveló lo de los Star Talents. Miles Morales termina la película diciendo:
Cualquiera puede usar la máscara. Incluso tú, si no lo creías, créelo más que nunca. Todos podemos portar la máscara. Y es cierto. Cualquiera podría portar la máscara, cualquiera podría darle la voz al personaje, pero también depende mucho cómo la portes, cómo la uses, es lo que va a terminar pasando. Yo sé que Juan Guarnizo pudo haber hecho un trabajo muchísimo mejor, espero poder verlo y escucharlo nuevamente con un trabajo 1000 veces mejor de lo que hizo, algo que esté a la altura del personaje, porque al final de cuentas todos somos capaces de ser mejores y dar todo de nosotros mismos para una sola cosa. No importa de qué se trate, sea la escuela, sea el trabajo, sea algo que amas, que te apasiona, eres capaz de todo. Al final de cuentas, el único límite que te pones eres tú, y si te pones un límite, desde allí estás mal, porque la primera y la única persona que debe de creer en ti eres tú, no los demás, no tu pareja, no tus amigos, no tu familia. Tú eres la única persona que debe de creer en ti. Si tú crees en ti, si crees en ti, todo lo demás vendrá después. Claro que sí, se siente bien que las personas te apoyen, que crean en ti, pero si tú no crees en ti, mal desde ahí. También me gustaría terminar este video volviendo a recalcar de que los Star Talents que aparecieron hicieron un buen trabajo. Yo el único inconveniente que tengo es con Juan Guarnizo, porque de verdad siento que pudo haber dado más para este doblaje, y sé que lo pudo haber hecho y sé que él lo sabe perfectamente. Yo solo estoy dando mi opinión subjetiva como un fanático del personaje, no como un fanático de Juan Guarnizo ni de su contenido, no como un crítico de doblaje, simplemente como un fanático de Spectacular Spider-Man, como alguien que creció viendo su serie, que se sentía identificado con él y que a día de hoy se puede sentir identificado con él. Espero que este video se lo tomen de la manera más tranquila posible y que no piensen que lo estoy atacando ni nada, porque no es así, no lo estoy atacando. Simplemente intento hacer una crítica constructiva sobre su doblaje, de que sé que lo puede hacer mejor y él lo sabe, seguramente lo sabe. Terminando con que la película es increíble, hermosa, maravillosa, vayan a verla. Yo lloré casi. Es increíble cómo todo al final de cuentas es canon en este universo de los proyectos audiovisuales de Spider-Man, desde la serie de los 60s hasta la actualidad. La verdad es que la película 10 de 10, no puedo pedir nada más. Solo podemos esperar 10 meses a que salga la segunda parte, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, para el 2024. Y pues nada, sin nada más que decir, chicos, nos vemos en un próximo video. Adiós.